Hoy me gustaría indicar 4 premisas importantes en este satsang de hoy, que más adelante las iremos desarrollando, que van en relación de lo que últimamente también hemos ido diciendo. Sobre el porqué de la meditación y podríamos decir la abertura, la práctica mística y la indicación hacia la vivencia del despertar de la conciencia, o lo que llamamos la espiritualidad. Bueno, vamos a ver. Antes de nada, sé que algunos que estáis aquí a lo mejor no habéis tenido conocimiento, hay también algunos audios en la página web y algunos vídeos, pero os iré indicando cosas que a lo mejor ya se han ido diciendo, pero es fundamental. Estas 4 indicaciones para mí, hay 2 al inicio, que toda persona que se adentra a la vía mística, que quiere decir la experiencia auténtica espiritual, a través de esta práctica de la meditación y de otras que hay, pero fundamentalmente a través de la práctica de la meditación, ha de comprender inicialmente 2 aspectos básicos. Y luego, fundamentalmente, de qué se trata el despertar de la conciencia. Los 2 aspectos básicos son la libertad, el respeto y la no manipulación ni dejarse manipular. Esos 2 indicativos son fundamentales. Aunque indicaré más adelante las bases fundamentales de la experiencia mística, ampliándome, hoy solo voy a dar un poco de indicación para centrarme más en lo primero que he dicho. Y eso es lo siguiente: el despertar de la conciencia es despertar a mi verdadera naturaleza de ser. Mi verdadera naturaleza de ser es conciencia, es espíritu, es la capacidad de poder experimentar, la capacidad de ser conciencia consciente de la experiencia. Ha habido todo un entendimiento del existir y de la vida que se ha cogido mentalmente y profundamente, en el cual normalmente las personas solo y simplemente se creen ser personas. Y persona, aunque persona me parece que es una palabra griega y que quiere decir máscara de teatro, y la persona en sí puede vivir como tal porque fundamentalmente en la esencia de persona es un cuerpo y una mente. Y entonces no hay la indicación o no ha habido la indicación a reconocerse como espíritu, a reconocerse como conciencia. Hemos dicho que la conciencia es la capacidad de darse cuenta, de experimentar. Esa capacidad, el ser humano durante milenios no se ha centrado a reconocerla y a vivirla. Para reconocerla y vivirla, en gran medida la mente y toda la manera de interpretar la vida, pero fundamentalmente el hábito del pensar, ha de bajar, ha de pararse. Porque una vez la mente se queda en vacío, entonces el reflejo de lo que hay ahí, de lo que somos, que es conciencia, queda en evidencia. Y esta parte es la que cuesta normalmente a los seres humanos pasar por este proceso de purgación del hábito de pensar, y está entre el pensar y el emocionar, que no hay manera
de que pueda vivir un tiempo de silencio mental. Entonces la meditación conjuntamente con la atención durante el día es el indicativo fundamental para reconocer y vivir desde nuestra naturaleza de ser conciencia. Y en esa indicación no me alargo más, porque las dos iniciales son importantes. Primero, la conciencia que somos como tal, el ser que somos, aunque ahora no lo podamos redescubrir, es pura libertad de ser. Y el indicativo de libertad es muy importante, pues a través de lo que intuyo como libertad, yo me voy a posicionar libremente para reconocer mi realidad auténtica de ser. Esa libertad comporta en la relación y en el aprendizaje que hemos tenido, en la relación con los demás y el aprendizaje, el respeto. Respetar al otro desde dónde está viviendo. ¿Vale? Pero esto se debe de combinar, porque así ha sido siempre el problema humano, la libertad que se convierte en libertinaje, la libertad que por un lado se indica, pero por la otra se secuestra porque no se deja a la persona funcionar libremente, ya que se adoctrina, y si no siguen la misma doctrina, pues están mal vistos, etcétera, etcétera, y si no reprimidos directamente. Entonces, muchas veces la libertad implica que la persona quiere hacer lo que le da la gana, pero la libertad implica respeto, y eso quiere decir que igual como yo quiero hacer lo que quiera, debo de respetar el libre albedrío del otro. Y no solo en esa indicación básica, sino que debo de respetar que el otro, el aparentemente otro, el otro ser humano, siga la línea de creencia, de ideas que quiera. No, porque lo que es el redescubrimiento de nuestra naturaleza de ser no es un adoctrinamiento y no es un forzar a nadie, ¿entendéis? Y es a través de mi libertad que voy a abrirme a reconocer eso que ya intuyo que es el ser, que ya soy, que ya está en libertad, ese ser. Y eso es para ser intuido. La premisa de la libertad es muy importante, la libertad y el respeto, ¿vale? Y el otro indicativo que os daba era la manipulación y no manipular. Se juntan, porque la persona en un momento determinado quiere ser libre y a veces se fomenta el ser libre de pensamiento, ¿no? Porque al menos el pensamiento no me pueden negarlo desde el exterior. Expresarlo sí, pero el pensarlo no. Y al menos ser libre de pensamiento. Pero la indicación es, ¿verdaderamente el ser humano es libre de pensamiento? ¿O los pensamientos que está teniendo no son ni más ni menos que una consecuencia de un programa que ha vivido desde pequeñito en un nivel cultural, en un nivel social, tanto en el ámbito que sea, desde su familia, el ámbito político, el ámbito religioso, el ámbito el que sea, moralista, ético? Realmente la acumulación de pensamientos que ha dado como sí que hay una creencia ahí, esa creencia está mirada, uno es libre verdaderamente de pensar, porque realmente la libertad del pensamiento verdadero es que el pensamiento no me condicione, que lo pueda tratar de la manera en que cuando quiera no pensar, no piense, y que el pensamiento me sirva como una herramienta para en este plano mental humano de asociar ideas en relación de información aprendida,
de relación de información, de transformar nueva información, de tener imaginación y creatividad, pueda surgir a voluntad y que no esté condicionado a un tipo de doctrina o de tipo de pensamiento, ya que al mismo tiempo ve la persona que cuando quiere que la mente se tranquiliza, muchas veces no puede y no para de pensar. O sea, para tener verdaderamente libertad y libertad de pensamiento, primero debería de comprender bien el funcionamiento del por qué se piensa y poder llegar a un momento en que el pensamiento lo haga funcionar como una herramienta de trabajo, y ahora sí y ahora no. Y yo me viva detrás del pensamiento. Y que el pensamiento puede ser una expresión de mi sentir y de mi ver, puede serlo, si es que es así. Entonces, si eso no es así, es que el pensamiento en realidad está manipulando mi libertad de ser. Si quiero detener el pensamiento, que al mismo tiempo este pensamiento lleva unas emociones o sentimientos que no me agradan, y yo no puedo detener eso, aunque no me guste y no quiero vivirlo, es que yo no tengo libertad. El pensamiento me está gobernando, el pensamiento me está dirigiendo, el pensamiento me está haciendo vivir un sufrir. ¿Entendéis? Entonces, de la misma manera en que no me gusta que nadie me manipule en el impulso de que yo quiero hacer, sentir o vivir, no debería de querer que ningún pensamiento me manipule. Ni por el pensamiento que no para y no deja que haya tiempos de silencio mental y esté vibrando mi propio ser en una pura observación y en una pura vivencia desde el corazón. El corazón quiere decir el fondo de ser, el sentir, pero más allá del sentir, su fondo. Entonces ahí ya está gobernando una manera habitual del pensar. Pero luego no solo eso, ese hábito del pensar que no me deja estar en paz mental, poder aquietar la mente, sino que al mismo tiempo me está produciendo un tipo de pensamiento que está en relación de algo que posiblemente no me dé cuenta que ha sido una creencia adosada desde pequeñito, que ha sido una doctrina que he aprendido, una manera de interpretar el mundo. Y entonces deberé de ver si esa manera de interpretar el mundo no está pasado por un vínculo que le llamamos más que evidencia y algo que yo veo y siento profundamente desde mi ser, sino que es algo creído. Y entonces deberé de descubrir que muchas maneras de interpretar a través del pensamiento lo que me pasa como ser humano está condicionado por una infancia, luego por una adolescencia y en relación de una sociedad. Y eso es muy importante, porque esa indicación que decimos que no quiero ser manipulado, si me fijo y me doy cuenta bien, primero en mí mismo y luego lo puedo ver en los demás, ejerce una fuerza en los demás que tiene una necesidad mucho ser humano a manipular al otro, a hacer que el otro haga lo que yo quiero que haga. ¿Entendéis? Y que el otro siga mi doctrina. Y si sigue mi misma creencia, estaré bien con el otro. Si no, no. Y de ahí vienen todos los conflictos de las ideas y los choques de ideas a través de eso. Partidos políticos, religiones varias que chocan unas contra otras.
Entonces ahí no estoy viviendo desde una libertad del ser, que estoy yo abierto y no estoy pendiente de lo que piensa el otro. No estoy tomando el otro por lo que piensa, sino que estoy abierto y estoy teniendo un trato con el otro de ser a ser, de respeto a respeto, de ser a ser. Y tengo la capacidad de escuchar e ir más allá de su ideología. Porque si no hay choque de ideologías, choque de manera que tengo de mirar el mundo, conflictos entre personas. ¿Entendéis? Entonces hay una inercia a querer que el otro siga, piensa, haga lo que yo creo y hago. Entonces hemos de ver bien que la falta de libertad está en la relación de una manipulación que no soy todavía consciente de que mi mente está adoctrinada y ha sido manipulada. Y todo el proceso es desmanipularme, ir verdaderamente a la libertad de ser. Y eso, en relación de nuestra práctica anterior, es muy importante, porque si no me asiento en la capacidad de observar, no la de pensar y la de interpretar y la de poner ideas, sino de observar mantenida, no podré darme cuenta de lo que sucede en mi mente, en las emociones que vivo, porque estaré tan inmerso en ello, identificado, que no me separaré, no tomaré un punto de separación para observar tranquilamente, porque estaré viviendo tan identificado, en calidad de idéntico, lo que pienso, que tendré una necesidad de defender, de atacar. Y lo importante aquí radica en que yo aumente mi capacidad de observar, de estar atento, de darme cuenta de lo que sucede, no solo en el mundo exterior, cuando las personas hablan, comunican, dicen, sino en el mundo interior de los pensamientos y de las emociones, darme cuenta qué siento de verdad, qué emoción, no huir porque no la quiero tener esa emoción, verla, aumentar mi nivel de sinceridad y de humildad. No puedo aumentar mi visión si no me asiento, vamos a llamarlo así, en una posición de observación o de atención, lo más tranquila posible. Y ese indicativo debería de ser el indicativo fundamental hacia mi propio ser, el que se da cuenta, porque el ser, lo que verdaderamente soy, es el que se está dando cuenta de todo. El darse cuenta, no el juicio sobre las cosas, no la valoración o la posición de adjetivos, verbos o pronombres, no. El que se da cuenta en relación de la conciencia. Entonces deberé de volver, retornar a mi origen, que es la conciencia. El darse cuenta, el colocarme en observación, en atención tranquila. Y durante una época la práctica mística de la meditación es hacer eso. Es intentar progresivamente, con constancia, que el hábito del pensar descienda y sea capaz de observar desde un nivel mayor, cada vez más de calma, lo que está sucediendo en los pensamientos y en las emociones. Y normalmente, desde la identificación que se ha tenido, lo que hay normalmente es una huida y un ataque. Entre huida, ataque y dispersión
dispersión o distracción, así es como funciona eso que se ha instalado de mí, que es la creencia de ser solo el cuerpo-mente, el famoso ego. Huida, ataque y dispersión o distracción. Y entonces debo de hacer durante una época, vamos a llamarlo así, un esfuerzo, una metanoia, una transformación para resituarme en donde yo soy más verdaderamente yo mismo. La simplicidad del vivir es que me estoy dando cuenta, y eso es la conciencia. Independientemente de todo el tinglado mental y emocional. Y luego con mayor lucidez podré ver lo que está sucediendo, por qué está sucediendo. ¿Entendéis? Entonces que la mística y la práctica de la atención y de la meditación es un empoderamiento de mí, de mi auténtico ser, la conciencia que se da cuenta. Y deberé de pasar normalmente por una serie de etapas en que el pensamiento me secuestra y me hace vivir emociones negativas, me hace vivir miedo, me hace vivir culpa, me hace vivir vergüenza, me hace vivir enfado, me hace vivir tristeza, me hace vivir odio, me hace vivir estrés, me hace vivir pena, me hace vivir ansiedad. Y todo esto tiene un porqué, que es un conjunto de ideas y de creencias que están funcionando automáticamente, porque está grabado en la parte más subconsciente, ¿me entendéis? Entonces deberé de ir aprendiendo poco a poco a que la mente se tranquilice, por el hecho de observar y cada vez más de no crisparme por lo que sale debido al hábito que hay, que es debido a la instalación de una doctrina, de unas creencias, desde muy pequeñito, desde que empieza a funcionar el idioma, a partir de los 2-3 años, y se empieza uno a desconectar de su propio ser y va a la mente, ¿vale? Entonces, estos dos principios que posiblemente hablaremos más, que son, primero, libertad, que yo lo voy a hacer por libertad, esto no es para adoctrinar a nadie, esto es para ser libre. También al proceso espiritual y a la vivencia espiritual se le llama liberación. Para empoderarme de mí, no de la creencia de otro, de mí como esencia, que es conciencia. ¿Vale? Muy bien, lo dejamos por hoy, abrimos los brazos, juntamos las manos, agradecemos nuestra sesión de meditación y satsang, que vaya muy bien, gracias, hasta el próximo día. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos con nuestro satsang después de esta meditación. ¿Ha ido bien? Vamos allá. La importancia del despertar y de comprender qué es verdaderamente el despertar y qué es la falta de libertad y qué es la manipulación. Esas dos cosas que son muy importantes. Muchas veces indicamos que la problemática está puesta en ese que le hemos considerado que es el problema de todo para estar despierto, que es el ego. Bueno, vamos a quitarle cosa al asunto y vamos a ver. El ego es
La traducción del ego me parece que es griega, que es yo. Eso es, yo. El yo psicofísico. ¿Qué quiere decir psicofísico? El yo mental y físico. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir ego. Ahora bien, en la misma mente que es ego, es en donde se produce la idea, el entendimiento, la interpretación de la experiencia en la cual crees ser eso que es el cuerpo y la mente. O sea, que yo soy el cuerpo y la mente. En el mismo ego está en la mente la idea de creerse ser, como verdad en mí, como identidad, creerse ser el cuerpo-mente. ¿Me entendéis? Cuando dejo de identificarme con el cuerpo-mente, que quiere decir que ya veo el cuerpo-mente lo que es, entonces ya no es ego, ya no es yo. ¿Entendés? Ya no es yo. Ahora bien, el cuerpo lo trato bien, que es el vehículo de experimentación de este nivel humano. Por lo tanto, lo amo, lo cuido, miro que el cuerpo esté lo mejor posible, ¿vale? Y la mente, pues la mente lo mismo. La mente es la que tiene la facultad fundamentalmente en el plano humano de memorizar, de aprender, de tener procesos de imaginación, de creatividad, esa capacidad de absorber información, interrelacionar la información y transformarla en nueva información, la mente, que tal como hemos vivido hasta ahora, pues es un proceso lineal que le llamamos la lógica, la coherencia lógica, esto por esto y por esto y por esto, ¿no? Y así deducimos cosas debido a nuestro conocimiento, y así pues nuestra cultura humana ha desarrollado pues tecnología, etcétera, etcétera. O sea, qué bien la mente, ¿no? Pero yo, como principio de ser, no soy la mente. La aprecio, la puedo hacer trabajar a la medida que yo considere o desee, o que quiera con la mente. Pero no soy la mente. Entonces también tengo un valor, le doy un valor muy importante a la mente. ¿Entendéis? Bien. Por ejemplo, a través de esta identificación que yo me he creído ser el cuerpo-mente, hemos hablado muchas veces de lo que produce en la vivencia normal humana de aspectos de sufrimiento. Tened en cuenta que tenemos dos cosas, el sufrimiento y el dolor. Los dos podrían ser bien vistos. ¿Qué es lo bien visto? El dolor es un indicador que algo funciona mal en el cuerpo. Está muy bien, porque si no, el cuerpo se desmoronaría todo y no tendría ninguna alerta de que funciona mal. Algo está funcionando mal. ¿Entendéis? Y el sufrimiento es lo mismo. Algo está funcionando mal con tu interpretación de la vida y el vivir y tú y el mundo y los demás. Y entonces me indica que algo funciona mal. Por ejemplo, hemos dicho ya todo el seguimiento del sufrimiento psicológico de la persona, que es el que produce un mal vivir y es lo que la persona con una mediana de sabiduría no querría vivir. Como es el miedo, como es la culpa, como son los celos, la envidia, la avaricia, la tristeza psicológica, el enfado. Y aunque
a veces se nos despiste, pero si tomamos plena conciencia, tampoco nos gusta el orgullo, la vanidad, la prepotencia, la soberbia, el engreimiento. Porque aunque no nos lo veamos en nosotros, lo vemos en los demás y no nos gusta. No nos gusta. Pero decimos, por ejemplo, dos que hacen más sufrimiento o se ven más. El miedo y la culpa. Pues en vez de decir, voy a erradicar negativamente esos aspectos de mi vida que están en la mente. No, lo que voy a hacer es transformarlos. Y entonces voy a valorar lo bueno que tiene cada uno de ellos. Vamos a ver. El miedo. El miedo que puede ser ¿qué? Miedo a perder cosas o a perder posesiones. Miedo a enfrentarme con personas o circunstancias. Miedo a sufrir. Miedo a, ya que tengo la idea de que soy un cuerpo-mente, dejar de ser, porque lo que yo creo que soy como ser es el cuerpo-mente. Entonces, a morir. Miedo a, por ejemplo, en algunos casos, en algunas personas, miedo a cosas paranormales. Que me venga un fantasma por la noche y me tire de los pies. O cosas que ya sabéis por dónde pueden ir. Ningún problema. ¿El miedo ha sido bueno? Claro que ha sido bueno. Porque el miedo, ¿de dónde viene? Viene de la prevención para mantener la vida humana. Le vamos a cambiar la palabra. Lo positivo del miedo es lo que lleva de prudencia, ¿no? Por ejemplo, tengo de estar prudente en estas calles de tantos coches, cuando paso por un paso cebra, mirar a un lado y a otro que no venga un coche, porque si no estoy prudente, ¿qué me puede pasar? Que alguno se despiste y lo pase mal. O sea, la prudencia está muy bien, la prevención a algo que pase mal está muy bien, qué bien tener ese instinto prudente. Ahora bien, cuando viene el ego con toda su complicación, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al tener la capacidad de suponer y presuponer, antes o prejuzgar, antes de hacer un juicio, entonces yo me puedo imaginar y suponer, porque con que sé muchas veces que pueden pasar muchas cosas, a que pueden pasar muchas cosas, cosa que sería improbable, pero podría pasar que este suelo, que estamos en un piso elevado, se derrumbara. ¿Podría pasar? Podría pasar, sí que podría pasar, sí. Tu mente te dice que podría pasar, pero estamos muy seguritos porque creemos que no va a pasar, ¿no? Entonces, hay toda una serie de miedos que están basados en ideas, en prejuicios, en imaginaciones. Es posible, podría ser que a mí me sucediera, que a mi ser amado, a mi pareja, a mis padres, a mi hijo, le pasara tal cosa, a este que ha subido al avión y se va a caer el avión, se va a caer el avión. Son cosas que son posibles, pero que le estoy dando un grado, y a más cuando se refiere a mí de persona que me puede pasar algo, que me lo estoy creyendo, que mañana me va a pasar tal cosa. Miedo, como antes decía, a perder algo, a enfrentarme a algo, a no quedar bien. ¿Entendéis? O sea, que es una transformación. El miedo ha sido muy válido, lo que pasa que si lo uso de la manera que he dicho, pues me hace sufrir innecesariamente. Y eso lo tengo de ver. Pero si se crea un hábito, al crearse un hábito, pues entonces no deja de estar pensando el pensamiento en eso, porque se ha creado un hábito. ¿Sabéis eso que a veces nos cantan una canción del verano o de lo que sea? Y esa canción que nos cantan, al principio la encontramos cursi,
Pero luego nos vemos ahí en el coche andando que... ¡Ay! Digo, ¿qué estoy haciendo? Que la estoy repitiendo. ¿Por qué? Porque se ha quedado grabada de tantas veces que he escuchado en la radio, en esto y en lo otro. Porque se repite, se graban las cosas y entonces se repite. Y digo, no tengo de tener miedo. Y venga, vuelva otra vez a venir ese pensamiento que me van a hacer, que me va a pasar, que va a pasar a los otros. ¿Entendéis eso? Otra cosa, la culpa. La culpa de algo que hice que considero que está mal o que dejé de hacer y podía mejorar alguna situación. La culpa de los demás. ¿Sí? Culpa. Vamos a sacarle lo bueno de la culpa. La culpa en positivo tiene, ¿qué tiene? Que veo alguna acción que por acción o omisión no me gusta mucho. Y entonces digo, ahí cometí un error, ¿sí? Y entonces, ¿qué hago? Lo intento subsanar a la próxima. Entonces, ¿la culpa en qué se convierte? En responsabilidad. Porque resulta, y eso lo tengo de ver que es muy clarito, que lo que antes de ayer me equivoqué, yo ahora ya no soy esa o ese de antes de ayer. ¿No sabes que todo va cambiando y todo se va aprendiendo y los seres humanos nos equivocamos? Pues es cuestión de que lo aprendas. Porque si tú te estás culpabilizando de antes de ayer de algo, te estás culpabilizando de una que ya no existe. ¿Me entendéis? Ya no existe. ¿Y qué te quieres? A ver, ¿quieres ser lo mejor de lo mejor y por eso te flagelas? Por eso te quieres torturar y, ay, yo que soy malo, yo que me lo hice malo. Pero ¿cómo te vas a torturar? No te tortures, hombre, no te tortures más. O sea que la culpa la transformamos en positivo, que es responsabilidad, porque sabemos que en determinadas cuestiones, a lo mejor mirándolo, pues digo, esto lo hubiera podido hacer diferente. Pues muy bien, porque los seres humanos, en alguna medida, podemos decir que nos equivocamos, en alguna medida. ¿Lo entendéis? Vale. Pero luego hay una tendencia muy grande a quitarme las cosas de encima por no vivir la responsabilidad, porque con que continúo creyendo que soy el otro y el otro y el otro, y entonces tengo una tendencia enorme ¿a qué? A culpabilizar a los demás. La culpa de mi vida la tienen mis padres, mis tíos, mis amantes, mi pareja, mis hijos, los políticos, el jefe. Que la culpa no la tiene nadie. Entonces yo ahí junto una cosa, que a nosotros nos encanta la libertad y el respeto. Mirad, todas las personas tienen un montón de razones para tener razón. Y uno no sabe lo que le pasa a cada persona y de dónde viene todo su proceso. Entonces hay que respetar al otro. Sí puede ser que hayan hecho cosas, que hayan hecho tal, lo que sea, pero respetar. Hay que intentar que no dejarse agredir, eso está claro, y no dejarse manipular. Eso también está claro, en la medida de lo que puedas. ¿Entendéis? Pero nos gusta la libertad, el respeto, porque si no es un libertinaje ya. Un libertinaje en donde no tengo respeto al otro, ni tengo respeto a mí porque estoy usando una fórmula en que al final me voy a hacer daño a yo mismo. Yo mismo, mal dicho, a este vehículo que me lleva cuerpo-mente. ¿Entendéis? Y entonces nos encanta la palabra libertad. Y sobre todo sale muchas veces la libertad de decir, libertad de pensamiento. Al menos tengo libertad de pensamiento. Porque nadie sabe lo que pienso, ¿no? Dicen, tengo libertad de pensamiento. Expresarlo ya no lo sé, depende en qué sociedad te encuentres.
pero yo tengo libertad de pensamiento. ¿La has mirado bien eso de libertad de pensamiento? ¿Tú eres libre del pensamiento o el pensamiento que tienes te condiciona? Porque si el pensamiento es el que te está condicionando, yo no sé qué libertad tienes. Y entonces hemos de ver cómo pienso, cómo interpreto la vida, las cosas, yo mismo, la interacción con el mundo, porque se me crean hábitos de manera de interpretar la vida. Y cuando me he creído ser un cuerpo-mente, que lo que tengo es más miedo que otra cosa, y culpa, entonces estoy interpretando muy mal, y entonces he acumulado una serie de hábitos mentales que yo no tengo libertad de pensamiento. O sea, yo no tengo pensamiento libre, yo no estoy libre del pensamiento. El pensamiento lo tengo de tener libre y lo uso cuando quiero y lo hago servir para una correcta interpretación de la realidad. ¿Me entendéis? Entonces, amamos ¿qué? La libertad. Por consecuencia, el respeto. Y al final amamos otra cosa, que es el amor mismo. ¿Por qué? ¿Qué nos gusta a todos? La gran frase o la gran palabra, ser felices. ¿O no? Los 8.000 millones de personas dicen si quieres ser feliz y todo el mundo te dirá que sí. Ahora dirán, yo quiero ser feliz porque quiero vivir esto, o lo otro, o lo otro. Ah, esto es otra cosa. Entonces, a mí me gustaría estar siempre en amor, en alegría, en contentamiento, en paz. Y resulta que estas indicaciones brotan de mi mismo ser que todavía no he redescubierto y vivo en él. Y eso es despertar. Despertar fundamentalmente es no dejarse manipular por el pensamiento. Ser completamente libre y vivir en la máxima felicidad posible. ¿Entendéis? Eso. Y eso se consigue dándome cuenta de las cosas. ¿Y yo cómo me doy cuenta? Observando. ¿Cómo me doy cuenta? Estando atento. Entonces despertar es estar siempre atento. No tenso, sino atento. ¿Y por qué meditamos? Meditamos para que desde el ser, en atención, esté viviendo. El ser que soy no lo puedo encontrar allí, ni es una cosa, no es cosificable, no es un sentir, no es una cosa, no lo puedo percibir. El ser que soy lo puedo ser. ¿Y cuándo lo soy? Cuando desde la atención tranquila se refleja la evidencia de ser. ¿Qué es ser? Conciencia. La capacidad de darse cuenta. Entonces me despierto resituándome porque me he olvidado y estoy todo el día interpretando cosas erróneas que he entendido y me las he creído y me estoy recolocando donde yo soy verdaderamente yo. ¿Y qué es eso? El darse cuenta, la conciencia, el ser, el que se da cuenta. Pero claro, si tengo un hábito que todo el día estoy pensando y estoy distraído de mí, no solo que estoy distraído porque estoy pensando en una cosa y en la otra, sino que estoy distraído de mí. ¿De mí qué quiere decir? Que yo no me doy cuenta de que yo soy ahora dándome cuenta de lo que sucede. Eso que no me habían dicho nunca. Y que es mi verdadero ser. Entonces despertar es
darte cuenta de ti, que te estás dando cuenta de la vida humana. Mira qué fácil. Y mira, me puedo olvidar de vez en cuando. ¡Qué tontería! ¿Para qué te tienes de olvidar de ti? Porque tú puedes ser siempre tú, sin dejar de ser tú, hablando, riendo, comentando, escuchando, viendo una película, haciendo el amor. Lo que pasa que hasta ahora, con que hay un hábito mental del ego, de lo que tú crees ser con todos tus problemas, siempre estás, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué no pasa? Tengo de quedar bien, tengo de quedar mal, huida, ataque, esto, lo otro. Y entonces esto no me permite estar despachurradamente en el ser que soy. Porque tengo una serie de condicionantes que voy a quedar bien, no voy a quedar bien, voy a hacer, no voy a hacer, hay unos nervios, hay una sé qué, hay una inquietud. Y no estoy tranquilamente siendo el ser que soy, que es la conciencia que se está dando cuenta de ¿qué? De todo. De todo. Y esto es una indicación que hasta ahora no me la han explicado, pero ahora sí, ahora te la explicamos, ahora se explica. Y a esto se trata en despertar. Porque cuando te resitúas en el ser y ya has dejado que el hábito mental baje y has comprendido bastante lo que se está diciendo, entonces estás tranquilamente en el ser y vives una paz que no es ahora que viene el verano que no haya mosquitos, es una paz de otro calibre, no porque no haya ruido, no porque no me moleste Pepito ni Pepita, es una paz intrínseca del mismo ser, paz, que no la podré vivir hasta que no haga la práctica de hacer el estar en mí, que parece una tontería, ya lo soy, y tengo de estar, parece un lío eso, una tontería, ¿no? Porque sí lo soy, pero hasta ahora con que ha gobernado la mente y las ideas erróneas, y vengo de una cultura, y vengo de una religión, y vengo de aquí, y vengo de allá, pues entonces llevo milenios así, pues ahora no, ahora toca despertar. Quien quiera, con todo el respeto hacia el que no quiera. Que no quiera, no quiere. No pasa nada. Entonces, cuando me mantengo en ser, brota la paz, brota el amor, el sentir y el gozo de ser, la belleza, la integridad de la experiencia. Diría, la conciencia de unidad en la aparente multiplicidad, algo que lo está integrando todo, que lo acoge todo con un sentir bonito. Un amor incondicional hacia todo. Y brota la auténtica bondad. Y brota la gracia, el agradecimiento. Agradeces lo bueno que hay. Ay, fíjate qué bien. Hay muchas cosas para agradecer, ¿eh? Y luego otro factor que surge también del ser. Y terminamos. La creatividad o co-creatividad, que quiere decir la creatividad de toda la naturaleza, pero también como persona. Cocreación conjunta. Y entonces la cocreación provoca eso que también se entiende mal y tengo de transformarlo, que son deseos. Entonces yo proyecto un determinado futuro, hago unos planes, hago unas actividades para vivir unas determinadas cosas. Está bien eso, hombre, pero si es de tu naturaleza, crear, co-crear. ¿Lo entendéis? Por eso disfruto. Ahora, cuando ya me reconozco como el ser que soy, entonces co-creo desde la paz y la plenitud que ya soy, para vivir unas determinadas experiencias. No estoy esperando una determinada experiencia para que me dé la paz porque yo me estoy viviendo sin paz. No. Estoy bien, mejor. Bien, mejor, mejor, mejor.
Y entonces los deseos, que dicen, no desees, ¿cómo que no desees? Si forma parte de del crear. ¿Me entendéis? Entonces es muy importante despertar y hay que ponerse a la labor. Y a la labor es atender, observar, porque si no observo, no me daré cuenta de las cosas oscuras que hay en mí, no me las podré quitar, y no me podré dar cuenta, no lo viviré, lo que hay bueno en mí. Tendré de observar. ¿De acuerdo? Meditar, hasta que me quede despierto. Y eso pues es un trabajo. Hay que ponerle paciencia, constancia, buen humor, flojito y cooperando, como decía el gran maestro Shiva Sambo. ¿Entendéis? Ahí. Bueno, lo dejamos por hoy, ¿os parece? Venga, abrimos los brazos, juntamos las manos, agradecemos nuestra meditación y satsang de hoy, muchas gracias, que vaya bien, gracias.